Quizás alguien pregunte, ¿qué pasó con Abraham, con David, con Moisés? ¿Fueron al cielo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Antes de que Jesús muriera y resucitara, ningún ser humano justo o injusto entró al cielo. Jesús lo declaró claramente cuando dijo en Juan capítulo 3, verso 13, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre. Hasta que su sacrificio fue completado y el precio del rescate presentado para satisfacer la justicia divina, el camino nuevo y vivo hacia el cielo no estaba abierto. El llamamiento celestial, la invitación a ser hijos de Dios y participantes de la naturaleza divina, no existía ante Cristo. Incluso hombres fieles como Abraham, Moisés y David no podían entrar al cielo porque el alto llamamiento aún no había comenzado. En la era del Antiguo Testamento, las personas eran justificadas por la fe, pero esto era una justificación para tener una amistad con Dios, no una justificación para vida. Confiaban en las promesas de Dios y su fe les fue contada por justicia, pero aún permanecían bajo la sentencia de muerte de Adán, porque el rescate todavía no había sido pagado. Cuando morían, las Escrituras lo describen como reunidos con su pueblo o durmiendo con sus padres. Estas expresiones se refieren al Seol en hebreo o el Hades en griego, que es la tumba, el estado, la conciencia de la muerte. Pedro confirmó en el Pentecostés que David aún estaba muerto y sepultado, enfatizando que no había ascendido al cielo. A estos fieles a veces se les llama los antiguos dignos. Estos murieron en fe, creyendo en las promesas de Dios, pero no recibieron la recompensa celestial porque esas promesas aún no habían sido reveladas. Su esperanza es una resurrección terrenal. Hebreos capítulo 11 explica que recibirán una mejor resurrección, un retorno a la vida humana perfecta en la tierra al comienzo del reino milenial de Cristo. En esa era futura servirán como príncipes en toda la tierra, líderes y maestros visibles bajo la autoridad de Cristo y la iglesia glorificada, los seguidores fieles de Jesús. En lugar de ser los antepasados del Mesías, llegarán a ser sus hijos, recibiendo vida de Él y sirviendo en la fase terrenal del reino. El llamamiento celestial comenzó solo después de la resurrección de Jesús. Él fue el primogénito de entre los muertos y el precursor que abrió el camino a la inmortalidad. Después de su sacrificio, Dios comenzó a invitar a un pequeño rebaño a seguir sus pisadas. Estos son los que aceptan a Cristo como su Salvador, se niegan a sí mismos, toman su cruz y presentan sus cuerpos como un sacrificio vivo. La lucha contra el mundo, la carne y el diablo desarrollan un carácter semejante a Cristo mediante el sufrimiento y la obediencia. Si son fieles hasta la muerte, son resucitados a la vida celestial y llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Cada epístola del Nuevo Testamento está dirigida a esta clase, la Iglesia, que es llamada a reinar con Cristo. ¿Qué sucede entonces con el resto de la humanidad? Tanto los que vivieron antes de Jesús como los miles de millones que han vivido después. Las Escrituras enseñan que todos los que están en los sepulcros saldrán. Los que han seguido fielmente a Cristo reciben la resurrección de vida, mientras que la mayoría de la humanidad saldrá una resurrección de juicio durante la edad milenaria bajo el gobierno justo de Cristo y su Iglesia, y el mundo aprenderá justicia, llegará a conocer al Señor y tendrá la oportunidad de alcanzar la vida eterna en una tierra restaurada. En resumen, nadie antes de Jesús entró al cielo, porque el rescate aún no había sido pagado y el llamamiento celestial aún no había comenzado. Los fieles antiguos, o los dignos antiguos, esperan una resurrección terrenal perfecta, mientras que la Iglesia, llamada después del sacrificio de Cristo, recibe el privilegio único de la vida celestial. Mediante la obra de Cristo, ambas clases finalmente bendecirán el mundo dentro de un gran plan de salvación que tiene Dios.